¿Qué es la entrevista? Es importante establecerla como una técnica de recogida de información para lograr una evaluación de los datos obtenidos. Esta debe tener flexibilidad y debe moldearse a las necesidades del consultante como al estilo del terapeuta. La pregunta, que es la herramienta utilizada durante toda la entrevista, es difícil y compleja de manejar. Para hablar de los autores que contribuyeron a la entrevista como tal, Silvia en 1988 establece la importancia de la entrevista en el campo clínico. Kraepelin se interesa en la exploración de los síntomas para atribuir un diagnóstico en la clasificación de los trastornos mentales. Luego, en el psicoanálisis, Freud, en la terapia parlante, establece la curación por medio de la asociación libre. Freud es el primero en atribuir al entrevistador como un agente no neutral en todo el proceso de la entrevista. Sullivan en 1954 le establece la entrevista como un proceso de relación interpersonal planificado, en donde el entrevistador, como un observador participante, genera una interacción real con el entrevistado. Carl Rogers, en su terapia centrada en el cliente, maneja una entrevista no directiva en la cual se establece la importancia en el marco de referencia del cliente. Y por último, la investigación social maneja dos aspectos en la entrevista: en la selección usada en el campo laboral y las encuestas, en donde se hacen muestras de población para un sondeo de aspectos concretos. Bueno, para hablar de las críticas hacia la entrevista, es importante establecer a Skinner y a Eisen en los años 50, donde resaltan los refuerzos verbales que se dan en la entrevista y pueden establecer la aparición de sesgos. Luego, en el conductismo, con su aparición en los años 70, Kampfer y Zaslow en 1965, proporcionan la importancia de la entrevista en el análisis funcional de las conductas. Sin embargo, se centran en una metodología que les brinde fiabilidad y validez. Por ejemplo, el diagnóstico que se hace en el ADIS. Bueno, para hablar de los elementos de la entrevista, la comunicación como primer factor, es importante establecerla como bidireccional entre el entrevistado y el entrevistador, en función de la comunicación no verbal y la verbal. En segundo plano tenemos a la interacción, en la cual se establece unos roles entre las partes, pero con un nivel asimétrico. Es decir, que el entrevistador debe jugar un papel de experto. Y en tercer plano tenemos un objetivo. La entrevista debe estar ligada a unas pautas y unos esquemas definidos por el entrevistador con el fin de proporcionar el bienestar y la solución del problema del consultor. El entrevistador debe manejar la importancia de cómo preguntar y qué preguntar, al igual que el silencio y la escucha activa, para generar un control y dirigir el comportamiento verbal y no verbal de toda la entrevista. Al igual, debe manejar la distancia emocional y la objetividad para abordar el problema de manera correcta. Para hablar de la clasificación de la entrevista, es importante establecer 6 componentes. Primero, la estructura, el cual es el grado de especificación y estandarización de sus distintos componentes, como las preguntas, la secuencia de preguntas, registro, interpretación, etc. Hay 3. La primera, la no estructurada, en la cual es dependiente de la interacción entre el entrevistado y el entrevistador. En la estructurada hay un formato prefijado, sin embargo hay algunas desventajas, como las cuales son que la entrevista se forme como un interrogatorio, que haya sondeos de preguntas que no son convenientes en el momento. Sin embargo, pues digamos que es el formato que más validez y confiabilidad da por su aspecto cuantitativo. Y la semiestructurada pues se establece bajo un guión de áreas concretas en la cual el entrevistador se va moviendo a favor del proceso de la entrevista como tal. La segunda clasificación es el grado de dirección. Entonces es el grado de contenido y desarrollo que quiere manejar el entrevistador. Él puede establecer una posición directiva en la cual el tiempo de intervención del entrevistador es mayor.
él es mucho más activo y toda la entrevista se maneja bajo su marco de referencia. En las no directivas, el tiempo de intervención es mayor en el entrevistado, ¿sí? Es decir, en el consultor, y toda la entrevista se maneja bajo el marco de referencia del entrevistado. Para hablar de los ámbitos de aplicación de la entrevista, empecemos con el asesoramiento, el cual es la orientación y ayuda para la ubicación de alguna faceta de la persona. Un ejemplo claro es la orientación vocacional. En el campo clínico, entonces, es todo el aspecto de la evaluación de la psicopatología, los trastornos y las alteraciones mentales, y la selección, entonces, es todo este perfil y demanda para la búsqueda y establecimiento de un cargo laboral en una empresa. Para mirar las funciones de la entrevista desde el campo clínico, entonces primero encontramos la evaluación y el diagnóstico. Entonces es la información precisa que va a ser evaluada, puede ser información verbal y no verbal para valorar el funcionamiento de la persona. La función motivadora, entonces, es el inicio del cambio por parte del paciente y aumentar su afrontación al problema que padezca. Y la terapéutica, entonces, es establecer metas o pasos terapéuticos que induzcan el cambio del paciente en su beneficio y bienestar. Para hablar de secuencia temporal también en el campo clínico, entonces encontramos el screening, en donde se maneja una entrevista semiestructurada y hay una menor duración para la evaluación de las necesidades del entrevistado. La entrevista inicial, entonces, es el primer contacto en donde se identifica el objetivo general de la relación terapéutica. La entrevista de evolución, donde se genera un feedback por parte del entrevistador, y la entrevista de alta calidad, entonces, es la terminación del proceso terapéutico, bien sea que el problema ya esté terminado o que la terminación sea por un corto tiempo, lapsus tiempo, pero entonces se establece una terminación como tal en el momento. Bueno, entonces, para hablar del marco teórico de la referencia terapéutica, entonces es toda la determinación de información relevante durante toda la entrevista. Entonces hablamos de una entrevista dinámica en donde la interpretación de lo inconsciente en el paciente debe tener prioridad, ¿sí? Entonces, hacer consciente todos los conflictos que tiene y resolverlos. El terapeuta tiene una función directiva y activa, y la expresión verbal es totalmente fundamental. En la entrevista fenomenológica, entonces, ya el entrevistador tiene un papel menos directivo y la relación es un poco más humana, entonces se puede generar la potenciación de expresiones y sentimientos y actitudes por parte del entrevistado. Y la entrevista conductual, entonces, es todo el análisis de experiencias desadaptativas por medio de conductas específicas que tenga el paciente. Entonces, el entrevistador maneja un estilo totalmente directivo con una potencialización a un rol de experto. Entonces, para hablar de una comparación de las técnicas de autoinforme, entonces encontramos toda clase de información directa que el entrevistado dé sobre sus experiencias y significados en particular de una manera cuantitativa, entonces sería esta. Sin embargo, pues es totalmente diferente a la entrevista individualizada, la cual establece unas circunstancias y unas problemáticas totalmente subjetivas, es decir, que depende del consultor. Ahora, hablando de las garantías científicas, entonces es importante hablar del conductismo, que anteriormente habíamos hablado. Él establece la importancia de la herramienta de la entrevista, pero bajo regímenes válidos y confiables. Entonces comienzan por la interesación del análisis de la comunicación verbal, la verbalización, ¿en pro de qué?
de una entrevista estructurada, ¿cierto? Entonces una entrevista estructurada va a generar toda clase de validez de contenido, de fiabilidad, de validez de criterio, en contraste con la entrevista no estructurada, la cual se rige ¿por qué? Se rige por un proceso de interacción en la entrevista, generando ciertos pasos pues que establezcan una información viable. Bueno, por último, para hablar de las cuestiones éticas, entonces el entrevistador debe velar por el uso de los datos, ¿cierto? Manejarlos de una manera correcta y ética. No preguntar aspectos que no se ajusten al cliente, por ejemplo, aspectos del sexo, la cultura, la edad, orientación, entonces debe tener mucho cuidado con las cosas que pregunta. El entrevistador también debe fijar un objetivo, ¿sí? Que el objetivo sea totalmente claro y debe respetar los límites que tiene como tal, como profesional, ¿cierto? Todo esto ¿bajo qué? Bajo unas normas deontológicas de la psicología que proporciona también la firma del consentimiento informado con el cliente, con el entrevistador, con el consultante o paciente, teniendo en cuenta el enfoque que se establezca.